Encuentros. La entrevista en Radio Nacional en Cantabria. Con Juan Carlos de la Fuente. Hola, muy buenas tardes. En estos difíciles tiempos que nos está tocando vivir a todos, vamos a acercarnos hoy de nuevo. Lo hacemos unos pocos meses después de que nuestro invitado pasara precisamente por estos estudios, por estos micrófonos, por este mismo programa, pero evidentemente la situación es preocupante y ligeramente cambiante en estos últimos meses, y por ello queremos volver a repasar, volver a conocer sus valoraciones respecto a la realidad que están viviendo todas nuestras empresas, que en definitiva es la economía de nuestra región, y para que nos hable de las expectativas. Por un lado vamos viendo menos nubes en el horizonte, parece que las vacunas nos van a acabar salvando de esta pesadilla, de esta tormenta de la pandemia, pero después quizá las condiciones meteorológicas, valga el símil, para todas las empresas y para los trabajadores que en definitiva dependen de las mismas, pues quizá no se despejen todas esas nubes. Vamos a conocer la opinión de quien más sabe de esto, que por algo es presidente de COE Cepime. Enrique Conde, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es su valoración de la situación, la suya y la de los empresarios, lógicamente, de la situación de la comunidad justo un año después de que comenzara esta pesadilla, esta tormenta, como yo decía, de la pandemia? Pues es una valoración, hombre, todavía seguimos con una valoración negativa de la situación, porque, como bien has dicho, la pandemia llegó y parecía que en Navidad prácticamente nos íbamos a librar de ella. Y la pura y dura realidad es que actualmente seguimos con un planteamiento igual de la actividad empresarial y se despejará toda esta nube, como comentabas, pues cuando la vacunación realmente haga que la actividad se pueda hacer de una forma más o menos normalizada, ¿no? ¿Qué expectativas hay? Pues yo creo que todos estamos todo el día hablando de este tema y parece ser que el verano puede ser el punto de inflexión, ¿no?, de toda esta situación. Pero lo cierto es que el nivel de vacunación o el nivel de avance de esta vacunación no está siendo el deseado, y en ese aspecto estamos muy preocupados los empresarios, ¿no? Estamos muy preocupados porque además las decisiones que entendemos que se están tomando se toman de forma casi instantánea, para nosotros se toman de forma caótica, porque no se comparte esa situación ni se tiene información por parte del mundo empresarial hacia las instituciones y hacia el mundo sanitario. Y lógicamente estamos muy preocupados. No vemos, ahora mismo no se están cumpliendo los números, con lo cual yo creo que sería una grave situación el no tener una situación relativamente, vuelvo a decir, normalizada a partir de julio máximo. ¿Se podría decir que estamos mejor o peor que hace unos meses? Yo te diría que estamos peor relativamente, porque no pensábamos que íbamos a estar en esta situación. Hay muchos sectores que no pueden realizar su actividad normal como lo solían hacer. Hay muchos sectores que pensaban que en este momento iban a estar ya realizando su situación de manera normal, y hay muchos sectores, muchas empresas que se les ha obligado a cerrar. Se les obliga a cerrar encima por un bien común, vamos a decir, ¿no? O eso es lo que dicen las autoridades sanitarias, pero sin embargo esa obligación de cierre no se corresponde con una remuneración o con una compensación económica, y en eso, pues la verdad es que a estas alturas ya de la situación, pues hemos pasado de la preocupación os diría que casi a una cierta rabia, ¿no?, de que no se esté preocupando las instituciones del mundo empresarial, que, como bien has dicho, Juan Carlos, en la introducción, es quien va a levantar a esta crisis para adelante, ¿no? Y eso yo creo que es algo que no se percibe, ¿no? En otros países vamos a decir que el mundo empresarial, el mundo industrial es una prioridad, y en España no se está tomando como tal. Y ya veníamos de una situación relativamente crítica antes de la pandemia. Eso también hay que recordarlo, ¿eh?
En definitiva, ¿cuáles pueden ser esas expectativas? Hablábamos de la expectativa de las vacunas, quizá en verano que las cosas se vayan corrigiendo, pero claro, ahora mismo los datos, como también apuntaba, pues no infunden precisamente confianza. Encontramos por ahí millones de vacunas que no se sabe qué hacían en Italia esta misma semana. Salen datos de que las economías domésticas están realmente muy afectadas, evidentemente, como no puede ser de otra manera, al afectarse las empresas, al afectar las economías de todos los trabajadores. En suma, a corto, medio plazo, ¿cómo se ve desde la perspectiva de COE? Yo os puedo resumir, os puedo comentar que ahora mismo hay 11.000 millones por parte del gobierno a nivel nacional que quieren bajarse a las empresas. Las comunidades van a recibir 7.000 millones y francamente no estamos de acuerdo los empresarios en cómo se plantea. Yo diría que por 3 razones. La primera, el dinero que viene es insuficiente a todas luces. En el 2020 hay que recordar que las empresas españolas han perdido 280.000 millones de euros. 280.000 millones quiere decir que el 11.000 millones son el 5% de las pérdidas de las empresas españolas el año pasado. Segundo punto, se dice que a las comunidades autónomas va a llegar ese dinero a finales de abril. Eso quiere decir que para gestionarlo las comunidades autónomas, mínimo, no nos lo va a quitar nadie sus 2 meses, 3 meses. Va a haber empresas que lo van a recibir en septiembre, octubre. Eso quiere decir que esas empresas no van a aguantar. Y tercero, la distribución de esas ayudas se hace en base a unos CENAES. Esos CENAES no tienen sentido. Si la empresa ha bajado su facturación en un porcentaje exagerado, lógicamente será por fruto de la pandemia. Y así es como se van haciendo en los países europeos, como Alemania, como Francia, en base a la bajada de facturación. Aquí se plantea en base a unos CENAES que alcanzan 95 CENAES cuando hay 500 y pico CENAES. Es inentendible, y os puedo poner un caso muy claro de empresas relacionadas con Cantabria. Pongo el caso de las queserías. Hay queserías que están facturando un 70-80% menos que el año pasado. Pues las queserías no están dentro de los CENAES. Aquellas que venden, que se dedican a la venta de artículos artesanales, que también hay en Cantabria, pequeñas empresas que se dedican a la venta de artículos artesanales, como están en el CENA de las ferreterías, o me han comentado, no tienen ninguna ayuda. Están facturando no un 70%, están prácticamente no facturando nada. Esas empresas son sostenibles en el tiempo, pero hay que ayudarlas. Y lógicamente no vamos a recuperarnos de esta crisis si no se ayuda a esas empresas. Entonces son insuficientes a todas luces, van a llegar tarde y lógicamente no tienen criterio alguno. ¿Cuáles van a ser los sectores? Me temo que perdedores va a haber muchos. ¿Va a haber alguno ganador? ¿Cuáles van a ser los sectores ganadores y perdedores de esta crisis? Yo creo que sectores perdedores van a ser todos, ¿no? Yo diría que hay sectores que van a perder mucho y hay sectores transversales a todos que nos están haciendo una serie de indicaciones que, como no las corrijamos, vamos a caer en crisis. Yo creo que ha habido un sector transversal a todos, que es el de la digitalización, voy a llamarlo de esa forma, que se ha visto que es una necesidad imperiosa absolutamente a todos los sectores. En eso estamos bastante fuera de juego respecto a otros países, y diría incluso a otros mercados diferentes del europeo, y nos estamos poniendo a ello, pero falta mucho camino. Vamos muy tarde. Mucho camino. Vamos muy tarde, decía. Muy tarde, totalmente. Y ahora hay que hacer un esfuerzo que tiene que ser el doble o el triple. Y lógicamente lo que no puede ser es que nos enredemos en trámites de cómo hacer o cómo dejar de hacer, ¿no? Sectores muy afectados, pues yo creo que es repetir, comercio, todo lo que afecta al turismo, incluido hostelería, agencias de viaje, etcétera, transportes de viajeros, centros de formación, centros deportivos, sector cultural. Yo creo que todo lo que afecta a servicios va a ser, se estima que un 20-30% de esas empresas van a desaparecer. Y como no actuemos rápido, van a desaparecer muchas más. El mundo ha cambiado, vuelvo a decir lo mismo, la digitalización ha tomado un papel preponderante y yo creo que hay que aprovecharlo. Conocemos ya la situación, nos ha trasladado la situación, el análisis de cómo están las cosas. Vamos hacia las propuestas, los planteamientos, las medidas que promueve COE. Nosotros apostamos lógicamente por la industria, lo hemos dicho desde hace 2 años que está este equipo que está ahora mismo en la COE,
Pero la industria tiene que ser una industria atrevida y moderna. O sea, hay sectores o hay una industria que se está generando a nivel mundial y hay que apostar por ella. Lógicamente también hay que apostar por la transformación y por el mantenimiento de la sostenibilidad en aquellas industrias que ahora mismo están funcionando en Cantabria, aquellas industrias tractoras y aquellas industrias pequeñas que yo creo que tienen un gran futuro en Cantabria, pero lógicamente si se las cuida. El sector tecnológico es un referente pero yo creo que hay que darle otro sustento, otra base. Y, lógicamente, el turismo también visto de otra forma, ¿no? Yo creo que la competitividad hoy en día es brutal en todas las comunidades autónomas y en todos los países, y no vale el turismo tal como se ha planteado en Cantabria hasta la fecha, que sí vale lo que hay, pero hay que darle una vuelta al turismo, hay que dotarle de naturaleza, hay que dotarle de cultura, hay que dotarle de deporte, y yo creo que en esas son las líneas en las que tendría que incidir el gobierno regional. Pero desde COE, para tratar de mantener las empresas, para tratar de llegar a poder hacer todo eso que ha comentado, en el hoy mismo, como ha dicho, están llegando tarde las ayudas. Ustedes proponen ayudas directas, proponen, ya lo ha apuntado, ayudas de mayor cuantía y también exenciones fiscales, ¿no? O sea, serían un poco las dos líneas, ayudas y exenciones. Desde luego, no tiene sentido que te hagan cerrar una empresa, que te obliguen a cerrar una empresa y encima estés pagando impuestos. Eso es una cosa totalmente anacrónica, ¿no? Y yo creo que habría que de alguna forma coger el toro por los cuernos y decir cómo podemos hacer eso. Yo creo que habría que sentarse y decir, porque en el fondo, ¿qué puede pasar? Que no haya dinero posiblemente para poder atajar este tipo de iniciativas. Bueno, pues habrá que sacarlo de donde sea, tenemos que apostar los demás empresarios o las empresas que estén yendo bien de alguna forma tendrán que apostar por estas empresas. El dinero de los impuestos yo creo que tiene que ser un dinero justo, ¿no? Para eso se cobran los impuestos, para que se produzca esa justicia social, ¿no? Y ahí es donde yo creo que tiene que incidir este gobierno regional. Hablando de ayudas, hay nuevas ayudas directas del Gobierno de España, pero bueno, ya ha apuntado de alguna manera que los criterios no complacen al empresariado y que los sectores afectados pues tampoco parecen muy delimitados. No están delimitados. A ver, lógicamente se han delimitado una serie de sectores a través de los CENAES, pero yo creo que no se ha reflexionado sobre ello, porque hay que pensar, por ejemplo, la tan manida hostelería, que lo está pasando fatal, tiene una serie de proveedores y esos proveedores que están en otros CENAES no se les ha considerado. Entonces, eso no tiene ningún sentido. Ya os he dicho que he puesto el caso de las queserías de Cantabria, he puesto el caso de otras industrias de alimentación que no han llegado, como quien dice, a esa cadena de venta de alimentación, que sí es verdad que ha sufrido menos durante esta pandemia y que directamente trabajan con particulares, con hostelería, y con el turismo, y que lógicamente ahora mismo están, si me permitís la expresión, muertos matados. Llegamos en ese análisis o en esa petición o valoración de dineros, lo que usted decía, de dónde va a salir, habrá que disponer de fondos, y llegamos a los fondos europeos, que uno tiene la sensación de que son como una especie como del maná, porque todo el mundo habla de los fondos europeos, todo parece que se va a resolver con los fondos europeos. Y los fondos europeos, bueno, pues vamos a ver hasta dónde llegan y cuándo llegan, ¿no? Los fondos europeos, que es una planificación del 2021 al 2027, son 140.000 millones. Y como bien has dicho, se prevé que sea el maná. Hablamos de 70.000 millones realmente de forma directa, lo demás son créditos. Todo el mundo se está pasando esos 70.000 millones que son de forma directa. 70.000 millones repartidos en España, quiere decir que a Cantabria le tocan unos 1.000 y pico millones, si se correspondiera realmente con un reparto relativamente justo. Pero es que el reparto no le va a hacer las comunidades, lo va a hacer Madrid, pero es que después hay un órgano por encima que es Bruselas, que solo va a apostar por proyectos realmente sólidos, por proyectos maduros, por proyectos que realmente sean de transformación, que tienen unas pautas que todos sabemos, las que se están hablando: sostenibilidad, digitalización, reindustrialización, y yo creo que estamos confundidos ante ese maná. Ese maná no va a ser tal maná. Tal vez es más maná otra serie de planes que hay, aparte del de reconstrucción y de resiliencia, que hay ahora mismo en Europa, preparados para estos 6 años, que acumulan casi 2 billones de euros, que va a repartir o que va a hacer una concurrencia competitiva sobre ello, y que es donde tendríamos que focalizarnos. Ahora, ¿cuál es la mejor forma de focalizarlo? Presentar proyectos que realmente tengan sentido.
sentido de futuro, que sean atrevidos, vuelvo a repetirlo, que sean atrevidos y no apostar pues por empresas del pasado que ya no tienen sentido y que ahora mismo en un mercado de competencia pura y dura casi a nivel mundial pues no van a poder sostenerse. Se ha hablado de los diferentes proyectos por parte del gobierno regional, por parte de los ayuntamientos, incluso también esta misma semana, hace escasamente 3 días, presentaba, por ejemplo, Torrelavega los suyos. ¿Qué opina COE-CEPIME de esos proyectos que se han planteado, se han presentado desde Cantabria? ¿Están en la línea de lo que usted acaba de decir que debiera de ser para conseguir fondos? No hablemos ya de las connotaciones o condicionamientos políticos y de peso específico de identidad de una comunidad como la nuestra tan pequeña. ¿Qué cree que va a suceder con todos estos proyectos? Es importante lo que has dicho ahora al final. O sea, la connotación política que existe ahora mismo en el Gobierno de Madrid es brutal, y hay una serie de comunidades que tienen mucho más peso simplemente porque pertenecen al Gobierno, ¿no? Yo creo que esto ya lo he comentado en varias ocasiones. Me parecería vergonzoso y lamentable que siguiéramos apostando por la comunidad autónoma del País Vasco o por Cataluña simplemente porque están en el Gobierno, ¿no? Yo creo que eso es un grave error, y eso hay que lucharlo desde las instituciones, y yo creo que para eso está nuestro Gobierno, para luchar precisamente por eso, ¿no? Y me has comentado, disculpa, Juan Carlos. Sí, no, que decía que los proyectos que ha presentado nuestro Gobierno, si le parece que van a merecer la atención primero del Gobierno de España para trasladarlos y después de Bruselas. Bruselas apuesta por los proyectos de colaboración público-privada, lo ha dicho clarísimamente. En Madrid se está diciendo lo mismo, y aquí en Cantabria deberíamos apostar por ello. Hay empresas que han planteado proyectos, hay varios proyectos encima de la mesa muy interesantes, y sí es cierto que el primer listado que se envió a Madrid por parte del Gobierno regional pues no ha generado precisamente un gran optimismo entre los empresarios, porque ese listado estaba pues lleno de proyectos que tienen que ir en los presupuestos generales de Cantabria, y no son proyectos de futuro como tal, son proyectos que sí es verdad que ensalzan necesidades que tiene el Gobierno regional, pero esas se tienen que pagar con los presupuestos generales de Cantabria. Entonces, a partir de ahí, tenemos que, vuelvo a decir lo mismo, tienen que ser proyectos tractores y de futuro, no pueden ser proyectos porque me falta algo, ¿no? Y yo creo que para eso están los presupuestos generales, lo voy a repetir. Parece que concretando entre esa pléyade a la cual se refiere de proyectos, si habría que destacar algunos, que es lo que últimamente ha hecho el Gobierno, se hablaba de la protonterapia de Valdecilla, por ejemplo, que parece una inversión importante y parece una inversión de futuro. Se hablaba de la famosa Pasiega, ese centro de la recta de la Pasiega. Desde el empresariado se ve con confianza. Punto 1, la posibilidad de que sean atendidos por Bruselas. Punto 2, la posibilidad de que sean salidas válidas para nuestra comunidad. Son proyectos, los que has nombrado, que son directamente enteros, o sea, son el 100% del Gobierno regional. Yo creo que los proyectos por los que va a apostar Bruselas van a ser proyectos de colaboración público-privada, donde haya una parte de dinero que ponga la administración pública y donde haya una parte de dinero que ponga las empresas privadas, donde se juegue la empresa privada también su dinero. El proyecto de protonterapia nos parece bueno. Es un proyecto que ha entrado por otros fondos, que son los fondos REAT, y que estaban encaminados fundamentalmente a eso. Y el proyecto de la Pasiega, pues sí es interesante para Cantabria, ojalá entre. Pero vuelvo a repetir lo mismo. Yo creo que Bruselas va a apostar más por proyectos de colaboración público-privada, y nuestra gran duda es si aquellos proyectos que plantee el Gobierno solamente van a ser aceptados o no. ¿Cómo están siendo las relaciones, ya que hablamos tanto del Gobierno de Cantabria, de los empresarios de COE-CEPIME Cantabria, con nuestro Ejecutivo regional, que cuenta además con un nuevo consejero en un área tan importante como es industria, que les afecta directísimamente, que tiene una relación directa con ustedes? Bueno, pues nuestra relación con el Gobierno regional, como puede ser otra, es de total colaboración, porque siempre digo que esto es una comunidad muy pequeña, y como no colaboramos entre todos, pues esto no tiene sentido, ¿no? Yo creo que en 2 meses nos habremos reunido pues 5 o 6 veces ya, y hemos hablado de varios temas. Empezaremos ya vamos a decir, a rematar esa relación pues con algún convenio relacionado con innovación. Ya estamos hablando con la consejería, ya nos ha comentado que sí, que va
que va a colaborar con nosotros. Estamos hablando de otra serie de problemáticas que tiene la empresa y que yo creo que se ha confundido hasta la fecha el gobierno regional, como es provocar dentro de su propia institución la generación de, a ver cómo deciros, el hecho de que las ayudas sirvan o no sirvan depende de la capacidad de diálogo que tengas con las empresas, que son los que van a recibir esas ayudas. El hecho de que los trámites administrativos vayan hacia adelante o no vayan hacia adelante depende de que tengas un interlocutor de alguna forma claro y con poder dentro del gobierno regional que sea capaz de acelerar esas tramitaciones. Y yo creo que muchas de esas cosas que se están hablando, esperemos que en un par de meses sean algo concreto y se concreten y tiren para adelante. Entonces, la relación es buena, repito. Ahora se trata de, una vez que estamos jugando ese partido, que se remate por las dos partes. También hay que exigir a la COCEPIME, lógicamente, que remate. Pero, bueno, en esa expectativa estamos y la verdad es que la expectativa es buena. Aprovechando que está usted aquí, no quiero perder la oportunidad en el último minuto de esta entrevista de preguntarle al presidente de COCEPIME por los proyectos eólicos que nuevamente están en el candelero y generando polémica. ¿Qué opinión le merecen? En principio la energía eólica, supongo que evidentemente será favorable a ella, como lo somos todos, en teoría y sobre el papel, pero el problema está dónde colocamos los molinos. Sí, a ver, yo creo que la discrepancia que hay ahora mismo o las diferentes opiniones que hay vienen por la presentación de varios proyectos. Esos proyectos se han presentado porque hay una convocatoria que o lo presentas o no lo presentas. Después ya veremos si esos proyectos son válidos o no son válidos. Lo que está claro es que el territorio, de alguna forma, tiene que tener una garantía de que todas aquellas instalaciones, sean de la energía eólica o sean de lo que sean, van a tener un ordenamiento para que esos territorios no sufran por el hecho de que se monten allí una industria o la propia energía eólica. Lógicamente, como dices, Juan Carlos, somos partidarios totalmente de la energía eólica, como no puede ser de otra forma, ¿no? Porque la dependencia que hay energética en España es importante. De hecho, nos habréis oído quejarnos muchas veces de que pagamos un 40% más, entre un 25% en algún caso y entre algún 60% más que Alemania y Francia en el precio de la energía en las industrias y en las empresas. Y eso es una connotación muy negativa para la competencia. Y, lógicamente, lo que hay que hacer es ordenar, legislar en condiciones para que cualquier parque no afecte al devenir de una comarca, y lo que no podemos hacer tampoco es basarnos en el paisaje y que al final acabe poniendo un parque eólico Burgos en la frontera con Cantabria y lo que estemos viendo es los molinos de Burgos porque no nos apetece verlos en Cantabria. Entonces yo creo que hay que tener un equilibrio, y en ese equilibrio lo que hay que ver es dos cosas. Uno, cómo afecta a la vida normalizada de esas comarcas, y por otra parte, cómo afecta a la posible a los efectos económicos que va a tener sobre esta región, ¿no? De acuerdo, pues Enrique Conde, presidente de COCEPIME, gracias por habernos acompañado una vez más y que se alivie la situación y mejore la situación de todas las empresas, que será la forma en que se alivie la de todos los trabajadores, en definitiva la de todos nosotros, la de toda la sociedad de Cantabria. Pues bien, muchas gracias. Gracias.